Buenos días, nos encontramos con el psicólogo Pablo Mejía y esta mañana conoceremos un poco más acerca de la violencia contra la mujer psicológica. Buenos días, Buenos días. licenciado Pablo. Para comenzar, para usted, ¿qué es violencia psicológica? Bueno, para entender lo que es la violencia psicológica, primero entendamos qué es la violencia. La violencia en principio es una condición inherente a todos los organismos, ¿verdad? Y particularmente el ser humano eh, es, forma parte, la violencia forma parte de la vida del ser humano. Y la violencia primeramente la vamos a entender por dos vías, la violencia física y la violencia psicológica. ¿Verdad? Entendida la física como cualquier tipo de agresión que cause daño físico a una persona. La violencia psicológica particularmente va un poco más allá, porque además de que puede haber violencia psicológica, puede llevar también violencia física. Entonces, la violencia psicológica es, en principio, como una plataforma de violencia física. Entonces, incluye todos aquellos aspectos que denigran a la persona, que la intimidan, que la atemorizan, que la ridiculizan y cualquier aspecto peculiar o particular que esté dentro de esa relación que se está dando. Porque para que haya violencia, ya sea física o psicológica, tiene que haber una interacción entre dos personas o un grupo de personas. Particularmente la violencia psicológica dirigida a las mujeres, bueno, la vamos a entender, incluye, ¿verdad?, una serie bastante amplia de aspectos que, que pueden ser utilizados, pueden ser canalizados como recursos del violentador en este caso para, ya sea como dije al principio, la violencia psicológica para atemorizar, para denigrar, para hacer daño, ¿verdad?, o para dominar, que generalmente en nuestro contexto, ¿verdad?, particularmente en nuestro país, esa es la, la función o el instrumento que utilizan los hombres. Quizá más adelante hablemos un poco más de lo que es la cultura, porque es ese precisamente el punto de partida que le da cabida a la violencia psicológica, en nuestro caso. Entonces, resumiendo, la violencia psicológica dirigida a la mujer específicamente es, son todos ese conjunto de características que están orientados a dañar a la mujer en sus aspectos de su dignidad, que incluye su autoestima, su valor, y su valía personal. Sí. ¿Cómo podemos detectar este tipo de violencia psicológica en una mujer? Bueno, este, existen características que son particulares a este tipo de violencia. Generalmente las mujeres que pueden eh, ser o son vulnerables a este tipo de violencia son en principio mujeres que por A o B motivo no tienen una autonomía, ya sea emocionalmente o académicamente o económicamente, ¿verdad? Porque de allí puede prevenir la violencia psicológica. Generalmente son personas con muy poca valía personal. Esto implica baja autoestima. Son personas que no tienen la capacidad de ser autosostenibles, no tienen un trabajo, culturalmente se consideran menos que el hombre, y son en muchos casos, y esto es algo bien delicado y que hay que ponerle mucha atención, son dependientes emocionales. Creen que si el hombre no las aprecia, no valen nada. Entonces por eso muchas veces este tipo de mujeres toleran la violencia psicológica. ¿Qué características presenta una mujer que esté pasando por este tipo de violencia psicológica?
Bueno, la baja autoestima es una de las características más marcadas en una mujer que está siendo víctima de violencia psicológica o de maltrato psicológico. Este, de allí pueden venir otras características como depresión, temor, ansiedad. Son, y dependiendo de la naturaleza o de la individualidad de la persona, pueden encontrarse algo otros síntomas, ¿verdad?, que van a ser evidentes específicamente en la persona que esté siendo víctima de esa violencia. Porque estamos hablando de una mujer que es tiene la tendencia a somatizar, entonces vamos a encontrar enfermedades físicas, sean dolor de cabeza, sea padecimientos estomacales, hipertensión, o sea, un conjunto de enfermedades que pueden estar relacionadas con el aspecto psicológico, pero que se traducen en el aspecto físico. Entonces esas son de las principales características que presentan las mujeres que son violentadas de forma psicológica. ¿Por qué usted considera que acá en nuestro país hay muchas mujeres que callan este tipo de violencia que reciben? Bueno, en nuestro país y en muchos países vecinos, quizás nos podríamos extender a toda América Latina. La cultura es uno de los factores principales por los cuales las mujeres callan o toleran este tipo de violencia. Y lo más grave es que a estas alturas, en la actualidad, todavía por cuestiones culturales se cree que es normal que la mujer se someta a lo que dice el hombre, o que el hombre violente, intimide a una mujer y esta no diga nada. Entonces, ese es uno de los principales aspectos que desfavorecen a la mujer en este sentido, ¿verdad? Porque, bueno, en nuestros días ya hay organizaciones que trabajan mucho por la defensa de los derechos de la mujer, particularmente por la equidad de género. El tema de género en nuestros días es un tema que está teniendo mucho auge. Pero a pesar de ello, a pesar de todos esos esfuerzos que se están haciendo, todavía la cultura está presente y está educando a las niñas desde que están chiquitas en sus casas a obedecerle a los hermanos mayores. O aunque no sean hermanos mayores, pero por el hecho de que sea un niño, tiene que obedecerle a él. Entonces, en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, hablamos de la cultura, pero dentro de la cultura están todos estos aspectos, incluyendo los medios de comunicación, y dentro de esto los programas que se transmiten en la televisión, en la clase de información que vemos en internet, la música que se escucha. Entonces, todos esos aspectos están explícitamente violentando psicológicamente a la mujer, pero que lo vemos natural. Y por eso le decía que la cultura nos hace desensibilizarnos en ese sentido y ver ese tipo de violencia como algo natural, y pasa hasta inadvertido. Es normal ver ese tipo de violencia en anuncios de televisión, donde la mujer es denigrada, poniendo imágenes quizás inapropiadas de una mujer anunciando algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto quizás se sale un poquito de lo que es la violencia psicológica, pero es un factor que incide, porque en la medida que la mujer ve normal que eso se pueda ver en televisión o en internet, entonces su condición psicológica va adquiriendo un esquema que permite que la mujer sea cosificada en ese tipo de situaciones. Entonces, eso es uno de los aspectos. La música que se escucha hoy en día, quizás no tenga mucho que ver el género de la música, pero sí tiene mucho que ver el contenido de la letra de las canciones
y las formas que se adoptan para realizar algún tipo de baile de esta música. Entonces, eso desde edades muy tempranas va condicionando a la mujer para que tolere este tipo de violencia. Sí. Entonces, muchas gracias, licenciado Pablo. A la orden.